Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana nos traemos una renovación fácil, sencilla, pero a la vez muy gratificante, porque veréis cómo con unos poquitos pasos le conseguimos dar un aire completamente nuevo a este mueble recibidor tan oscuro. Quedaros que seguro que os va a encantar el cambio. Esta semana vamos a trabajar sobre este mueble tan peculiar. Yo digo que es un mueble recibidor porque la verdad que no lo ubico en ninguna otra estancia. Es estrecho, tiene poco fondo, con lo cual va perfecto para colocar en una entrada o en un pasillo. Es de estilo isabelino por las formas que tienen las patas y da la sensación de que tiene 4 cajones, pero en realidad lo que tiene son 2 puertas. Arriba lleva una piedra mármol que os la enseñaremos al final, ya con el mueble terminado. De momento empezamos siguiendo los pasos habituales. Lo primero que voy a hacer es desmontar las 2 puertas. Voy a desmontar también los tiradores con mucho cuidado para no dañarlos porque los vamos a volver a utilizar. Y con todo desmontado podemos pasar rápidamente a la siguiente etapa. Vamos a lijar. Aquí el objetivo es dejar el mueble en madera natural. No lo vamos a pintar. Vamos a intentar sacar la madera que tiene, ver qué tono tiene, ver cómo queda de bonita. Como podéis observar, el barniz antiguo que tiene sale con relativa facilidad. Utilizando una lija de grano 80 he conseguido eliminarlo prácticamente por completo en las zonas lisas. Para las zonas donde no llego con la lijadora voy a tener que utilizar lijadora de mano. Me voy a ayudar con estos cacharritos que habéis visto que son de goma y tienen formas que me permiten llegar más fácilmente a algunas partes, pero esto ya es cuestión de paciencia, ir lijando poco a poco. Fijaros la madera que nos hemos encontrado debajo, es madera de caoba. Mirar cómo cambia solo con haber eliminado el barniz antiguo. Esta es la puerta que hemos lijado, esta es la que todavía está por lijar con el barniz caoba sobre una madera de caoba, lo que hace que el mueble se vea casi negro. Una vez tenemos eliminado todos los restos de barniz, ya los pasos siguientes son alisar bien la superficie para que quede muy suave al tacto. Una vez hemos lijado con 80, pasamos a lijar con 120 y terminamos lijando con una lijita finita de 180. Y estos mismos pasos los vamos a seguir sobre todo el mueble. Zonas que son lisas como las puertas, el frente de las puertas, la trasera de las puertas y los laterales del mueble lo hacemos utilizando las lijadoras eléctricas, mientras que para las zonas curvas, zonas de más difícil acceso, tenemos que utilizar la lija de mano.
podríamos utilizar decapante, pero teniendo en cuenta que el barniz sale con bastante facilidad, luego seguramente nos costaría más trabajo quitar los restos, los residuos de decapante que sencillamente lijar. Os enseño esta toma y aprovecho para comentaros dos aspectos. El primero, como veis, estoy pasando con una bayeta húmeda. Es un trapo con un poquito de agua. Como podéis ver, el tono de la madera cambia muchísimo. Esto es lo primero que quiero que tengáis en cuenta. Cuando terminas de lijar, ese no es el tono natural de la madera, no es el tono con el que se va a quedar el mueble al final. Tenéis que humedecerla ligeramente para haceros una idea de cómo va a quedar. Por otro lado, también después de lijar, importantísimo eliminar los restos de polvo del lijado. Y no hay mejor forma de hacerlo que estar pasando con un trapito húmedo, así se van todos los restos. Cuando ya tenemos la totalidad del mueble completamente lijada y bien limpia de restos de polvo, es momento de volver a sellar el poro de la madera. Para ello le vamos a aplicar un producto tapaporos. En principio vamos a dar una mano de tapaporos, pero os voy a contar un truco. Cuando deis tapaporos, principalmente maderas tan oscuras como es este caso, dejáis que el tapaporos se seque y una vez está seco observáis el mueble. Si veis que tiene zonas donde se ve que la madera está ligeramente más clara o vemos que directamente ahí el tapaporos no ha cubierto bien o ha absorbido demasiado, es recomendable dar una segunda mano de este producto para que la cobertura sea lo más uniforme posible. También podéis aplicarlo con rodillo. Yo lo aplico con brocha, pero con rodillo es verdad que se aplica de una forma más uniforme. Esto es importante porque luego cuando se vaya a aplicar el barniz, si la base, si la madera de abajo con el tapaporos no tiene un acabado uniforme, tampoco vais a conseguir un acabado uniforme en el barniz. Por eso es importante preparar bien, observar si hace falta dar 2 manos de tapaporos en vez de una. Después de aplicar el tapaporos, notaréis que la madera que antes estaba muy suavecita vuelve a estar ligeramente rugosa. No pasa nada, lo que hay que hacer en este momento es volver a lijar. Vamos a pasar con una lija finita, ya una lija de 240, 300, 400, una lija muy fina y es solo pasarla sobre la superficie hasta conseguir que el tacto sea de nuevo suave y agradable. Llegados a este punto, es momento de pasar con el acabado final. En este caso no vamos a barnizar, vamos a terminar con cera. Además, nuestra clienta le parece que el mueble está
demasiado oscuro, tiene una madera muy oscura, es la madera que tiene, no lo quiere pintar, pero sí le gustaría que tuviera una tonalidad ligeramente más clara. Entonces hemos optado directamente por aplicar cera blanca. Igualmente lo íbamos a terminar con cera porque buscábamos un acabado muy natural, así que hemos optado por la cera blanca, que lo que va a hacer es matizar ligeramente el tono caoba y hacerlo un poco más luminoso. Aplicamos la cera utilizando una brocha, se puede también aplicar utilizando un trapito. Dejamos que impregne bien sobre la madera, en este caso lo hemos dejado estar de la tarde hasta la mañana siguiente, cuando hemos pasado con un trapito muy suave solo para eliminar cualquier excedente que no se haya absorbido bien. Cuando se protege un mueble con cera, se pueden conseguir dos tipos de acabado distintos dependiendo de cómo se trate esa cera que se ha aplicado sobre el mueble. Se puede conseguir en este caso un efecto empolvado con la cera blanca, que basta con hacer lo que estoy haciendo, que es pasar con un trapito únicamente para eliminar excedentes de cera, o se puede conseguir un efecto brillo, que es en este caso, yo si sigo frotando, al final la cera se va a poner brillante. Pierdo el efecto empolvado y consigo un acabado más brillante. Lo mismo pasa con la cera incolora. Se puede aplicar y que sea solo de protección, o se puede pulir para conseguir un acabado satinado brillante. Y esta renovación ya se acerca a su fin. Como habéis visto, ha sido todo bastante rápido y relativamente fácil. Me quedan los detallitos. En este caso voy a colocar otra vez las bisagras. Vamos a volver a montar las puertas en su sitio. Le pondremos las bisagras y mantendremos los tiradores que tenía originalmente. Esta renovación ha llegado a su fin. Quiero que recordéis cómo era el mueblecito antes, cuando llegó a nuestro taller con este aspecto tan oscuro, y así es como se ve ahora mismo. Y aquí lo veis ya con la piedra mármol colocada por encima. Este es el aspecto que tiene, con su cera blanca que le da este aspecto empolvado. ¿Vosotros qué hubierais hecho? ¿Lo hubierais dejado con la madera oscura como tenía antes de aplicar la cera blanca? ¿Lo hubierais pulido un poquito para sacarle brillo? ¿O por lo contrario os gusta tal cual está? Nos lo decís en los comentarios. Por nuestra parte, como habitualmente en la descripción del vídeo, os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado, aunque como habéis visto en este caso no hemos utilizado muchos. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, también no dudéis en comentárnoslo, que os leemos y os contestamos, o intentamos contestar en la medida de lo posible. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros amigos, con vuestros familiares, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Os puedo adelantar que la renovación que os vamos a enseñar la próxima semana es espectacular. Es de todo un conjunto de
comedor, incluidas las sillas que las hemos tapizado, que en eso no tenemos creo que ningún vídeo en el canal enseñándolo, y como os digo, la transformación es espectacular, así que apuntarlo en vuestra agenda. La semana que viene, el próximo jueves, nuevo vídeo de exclusivo.